bendiga. Nos encontramos en la segunda semana examinando en esta ocasión un nuevo evangelio que es el evangelio de Lucas. Demos gracias a nuestro Padre. Dios, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por un nuevo día y un nuevo video donde podremos examinar un poco más a fondo el evangelio de Lucas. Señor, danos la sabiduría y la inteligencia para entender y para comprender lo que tú quieras enseñarnos. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén. Iniciemos. Este evangelio es un evangelio muy especial. Es uno de los 3 evangelios sinópticos, pero ha sido escrito por un personaje científico. Lucas es un médico y ha sido considerado como el primer historiador de la Biblia. O sea que este es un tratado histórico ordenado de los eventos relacionados a la vida y ministerio de Jesucristo, el amante salvador de todos los perdidos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ricos, pobres, judíos y gentiles. Lucas explica de manera ordenada la historia de Jesús. Eso es muy importante. Él colocó un énfasis especial en la cronología de los eventos. Está orientado a los gentiles, pero en un sentido más universal, tanto judíos como gentiles, como griegos podríamos decir también. La salvación es para los necesitados, para los enfermos, para los pobres, etc. Jesús se relaciona personalmente con cada individuo y es un hombre lleno de oración, lleno del Espíritu Santo. Lucas narra muchas parábolas y eventos que los otros evangelistas no incluyen en sus escritos. El libro no declara a su autor, pero la tradición lo atribuye a el médico Lucas. Él fue un personaje muy activo, predicador y misionero. Fue el primer historiador y apologista literario del evangelio. ¿Qué significa apologista? Apologista significa defensor, ¿no? A través de la evidencia, a través de las bases históricas, Lucas defendió el evangelio. Fecha de la publicación de esta obra, el año 65 al 70 aproximadamente después de Cristo. No hay indicios del lugar donde se lo escribió, pero se narra que desde antes del nacimiento de Juan el Bautista hasta la muerte y resurrección de Cristo fue el periodo de la escritura. Destinatarios. En Lucas capítulo 1 versículo 3 se habla de que Teófilo es la persona a la cual le está escribiendo este primer tratado, ya que Lucas escribe también el libro de Hechos de los Apóstoles. Indirectamente, el enfoque del evangelio de Lucas está orientado a todos los perdidos, tanto judíos como gentiles, escrito objetivamente con una mentalidad cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Que significa común a todas las naciones, o a muchas naciones. Pero el destinatario específico escrito en Lucas es Teófilo. Propósito: dar a este personaje un conocimiento completo de la verdad. Son 24 capítulos que contiene el Evangelio de Lucas. Contiene un prefacio y el nacimiento y la niñez de Cristo en el primer y segundo capítulo, el ministerio de Juan el Bautista, el ministerio de Jesús en Galilea, su viaje a Jerusalén, la última semana en la vida de Cristo, en los capítulos 19 al 23, y finalmente la resurrección en el último capítulo de Lucas. Este es un evangelio muy completo y muy detallista. Los primeros eventos relatados en Lucas: anuncio del ángel Zacarías, anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, luego anuncio del ángel Gabriel a María, ¿no? Y su posterior visita a Elizabeth, nacimiento de Juan el Bautista. José y María se van a Belén para ser empadronados. Jesús nace en Belén. Llevan al recién nacido para ser presentado en el templo de Jerusalén, con Simeón y Ana, la niñez de Jesús en Nazaret, el relato de Jesús en el templo de Jerusalén a los 12 años, cuando por primera vez se lo encuentran en el templo discutiendo con los maestros de la ley. El crecimiento de Jesús sujeto a sus padres es algo que solamente se menciona en Lucas. El bautismo y la tentación de Jesús, cuando él ya tenía 30 años aproximadamente en el Jordán,
Luego, en el desierto del Mar Muerto, Lucas inicia el ministerio en Galilea, relatando el evento de la sinagoga de Nazaret, cuando Jesús entra en la sinagoga y abre el libro de la ley en el profeta Isaías, capítulo 61. Luego los eventos en Capernaum, ciudades alrededor de Galilea y el camino a Jerusalén. Luego se encuentran las narraciones en Samaria, en Betania, en Judea, en Perea, camino a Jerusalén, el camino a Emaús y finalmente la ascensión en el monte de los olivos en Betania. Sus características: este es un evangelio especialmente histórico, como decíamos, es el único que relaciona el relato sagrado con la Biblia, el relato sagrado con la historia más bien, ¿no? Él tiene un interés especialmente biográfico en Jesús, vale decir, él muestra al Jesús histórico. El interés biográfico es más pronunciado que los otros evangelios. Da información de los antepasados de Jesús, de sus parientes, de sus padres, del lugar y las circunstancias de su nacimiento, de su desarrollo durante la niñez. Es decir, que este evangelio nos ayuda a que nosotros podamos comprender a detalle los sucesos históricos y comprobables, las evidencias, ¿no?, de este personaje que es Cristo Jesús. La libertad con la cual él se mezclaba con la gente en su relación social, su exposición a la tentación a lo largo de su ministerio y su frecuente recurso a la oración. Lucas es un evangelio universal. Cuando decimos universal es que resalta el papel de las clases que en la cultura judía se las consideraban como marginadas. Por ejemplo, destaca el papel de la mujer. La palabra mujer ocurre 43 veces en el Evangelio de Lucas, mientras que en Marcos y Mateo juntos aparece 49 veces, prácticamente el doble de veces es mencionado. El carácter de María, la madre de Jesús, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Ana, la profetisa, el grupo de mujeres que viajaban entre la compañía de Jesús y sus discípulos. Es decir, que que Lucas menciona a muchas mujeres en su escritura. De igual forma destaca a los niños. El nacimiento de Jesús y de Juan fueron omitidos por Marcos y Lucas le dedica 3 capítulos. Hay 3 milagros sobre jóvenes o niños en este evangelio. Destaca también a los necesitados. Los pobres y los oprimidos aparecen continuamente siendo socorridos por Jesús. Aparecen 8 parábolas exclusivas de Lucas relacionando la pobreza y la riqueza o enfatizando las necesidades económicas. Interesante, ¿no? Lucas también es considerado un evangelio doctrinal, es decir, que hay un énfasis en la doctrina, aunque no discute la teología de una manera sistemática. Su vocabulario muestra que conoce de teología y que está interesado en ella. Por ejemplo, presenta a la persona de Cristo, su deidad y su humanidad, reconocida por los ángeles, por los demonios y por el Padre. Habla del arrepentimiento, habla de la salvación como una enseñanza prominente, y en sus parábolas explica su significado, especialmente en el capítulo 15. Habla de la palabra justificar, muy frecuente en los escritos de Pablo, aparece varias veces en Lucas y en Hechos. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano. La doctrina del Espíritu Santo, Lucas menciona el Espíritu más que Mateo y Marcos juntos. Es decir, que este es un evangelio realmente muy, muy especial. Según Lucas, el Espíritu capacitó a todos los protagonistas de este evangelio, ¿no? A Juan el Bautista, a María, a Elizabeth, a Zacarías, a Simeón y al mismo Señor Jesucristo. Según Lucas, Jesús vivió toda su vida en la tierra en el Espíritu. Fue concebido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, llevado a prueba por el Espíritu, fortalecido por el Espíritu para su ministerio y regocijado por el Espíritu. Confió que sus discípulos continuarían su obra contando con el poder del Espíritu. Y esto nos llama la atención, ya que fue el mismo Lucas quien relató la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hacia la recién nacida Iglesia del Señor, ¿no?
Eventos narrados en Lucas: el mensaje del ángel y el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús y su tentación, la transfiguración, la entrada de Jesús a Jerusalén, la última cena, el juicio y su crucifixión, y finalmente la resurrección de Cristo. Están narrados en esos capítulos resaltados en el Evangelio de Lucas. Pasajes escritos en Lucas. Encontramos el pasaje de Jesús en la sinagoga, ¿no? En Lucas capítulo 4, del 16 al 21, donde Jesús es visualizado, es enfocado en la sinagoga abriendo el escrito del profeta Isaías, en Isaías 61, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego tenemos su sermón en Nazaret, el llamamiento especial que Jesús le hace a Pedro, y hay 6 milagros que están escritos en este evangelio y que no podemos encontrar en otros. Por ejemplo, la pesca milagrosa, la resurrección de la viuda de Naín, Jesús sana a una mujer encorvada desde hace 18 años en día de reposo, Jesús sana a un hidrópico en el día de reposo, 10 leprosos son limpiados, y la sanidad de la oreja del siervo del sumo sacerdote son los milagros que se encuentran registrados en Lucas y que otros evangelios omiten. Finalmente tenemos esta lista de 19 parábolas que otros evangelios omiten, pero están escritos en Lucas. Nos damos cuenta con todo esto de que Lucas es un evangelio muy amplio y muy detallista, ¿no? muy detallado, que nosotros siempre deberíamos tener en cuenta para tener un conocimiento más profundo de las Escrituras. Y eso es lo que hoy vamos a compartir relacionado con el Evangelio de Lucas. El día de mañana nos toca el Evangelio de Juan. Así que a completar las autoevaluaciones y nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.